Y yo dije, no, no los voy a preguntar porque pues están de vacaciones. ¿Cuántos están de vacaciones? Bueno, ¿cuántos van a la escuela? Nah, no me asuste, por favor. Pero de repente escucho hablar a Rasha y él empezó a preguntar y digo, bueno, ya él preguntó, ¿no? ¿Qué dice ahí? Permaneciendo en su palabra. ¿Y qué dice Juan 8:31? A ver, alguien que lo busque en su Biblia. Los que han estado en las reuniones creo que saben un poquito la dinámica, ¿no? No quiero que sea tal vez, eh, bueno, al principio, ¿no? No quiero que sea que solamente yo esté hablando y les esté diciendo, sino que puedan participar ustedes con toda confianza, así para que se les quite también un poquito el sueño, tal vez, después de comer, yo creo que sí dan ganas, ¿no? De acostarse, está el clima, te acuestas, pero si se ponen cómodos se van a dormir. Juan 8:31, ¿lo tienen? Bueno, leámoslo todo aquí, ¿no? ¿Qué dice? Fuerte. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Primero es creer. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, aquí está hablando de una parte, de que nosotros tenemos que permanecer en la palabra. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, cuando nosotros nos memorizamos un texto, sí, ahí no podemos decir que nosotros estamos en la palabra, sino que la palabra está en nosotros. ¿Me pones la siguiente, por favor? Y que dice fuerte. A ver, 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 a ver. ¿Qué tal estuvo la comida? A ver, les digo a uno para que se ponga de pie y le da fuerte, o me ayudan todos. Adamari, a ver, ¿lo lees fuerte, por favor? Ella levantó su mano, no crean que yo la estoy señalando. ¿Lo lees fuerte, por favor? ¿Qué dice? Ok, aquí está la otra parte. Aquí dice, la palabra de Dios permanece en vosotros. El texto anterior dice que nosotros permanecemos en la palabra. ¿Dice amén? Ahora la pregunta es, ¿qué es permanecer? ¿Alguien me puede ayudar? Que levante la mano, da Ana Mari. Quedarse, ¿ok? ¿Alguien más? No tengan pena. Dana, mantenerse. ¿Alguien más? Permanecer. A ver ahí atrás. Arraigarse. Uno más. Ser fiel. Muy bien. Bueno, la siguiente, por favor. La palabra permanecer se refiere a la acción de mantenerse en un lugar, estado o situación durante un periodo de tiempo determinado. Puede implicar estabilidad o continuidad, indicando que algo o alguien no cambia de posición física o condición emocional.
Por ejemplo, una persona puede permanecer en una ciudad durante años o puede permanecer tranquila ante una situación estresante. Esta palabra sugiere constancia y persistencia, destacando la idea ¿de no qué? Fuerte, de no moverse o alterarse fácilmente. A ver, ¿cuántos aquí son fáciles de alterar y que de repente están jugando y porque el que estaba aquí al lado no pasó bien el balón, se molestó y lo empujó y casi lo patea y se alteraron muy fáciles? A ver, voy a hacer la misma pregunta que hizo Rasha. ¿Cuál es su materia favorita de la escuela? Nadie. A ver, por favor. Nailea, ¿cuál es tu materia favorita? Biología. Aldair. Matemática, aleluya. Educación física, ¿quién dijo educación física? Silem. Muy bien. Fíjense que a mí una de las materias que menos me gustaban era español, historia, porque había que leer mucho, gramática, no le entendía yo muy bien. Y Dios me dio una esposa que le gusta mucho la gramática, le gusta mucho el español, le gusta mucho la ortografía, acentuación. Así que nos complementamos. La siguiente, por favor. Esto es solamente como una introducción para que podamos platicar y podamos entender un poquito lo que les quiero transmitir. El gerundio del verbo permanecer ¿es qué? Fuerte. Una vez más, ¿qué es? Ándale, ya les medio escucho. Permaneciendo. En español el gerundio se utiliza para expresar acciones en desarrollo o que son continuas. Por ejemplo, podrías decir, estoy permaneciendo en casa durante el fin de semana. En este contexto, permaneciendo indica que la acción de quedarse en casa está en curso. El gerundio es una forma verbal invariable. Atención, invariable en género y número, lo que significa que no cambia independientemente del sujeto de la oración. Permaneciendo se utiliza para expresar acciones en desarrollo o que ocurren de manera continua en el presente, pasado o futuro, generalmente acompañado de los verbos auxiliares estar o seguir. Por ejemplo, pasado, no, presente, estoy permaneciendo en casa hasta que termine la tormenta. Pasado, seguía permaneciendo tranquilo a pesar del ruido. Y esta, futuro, no, que sea presente, ¿no? Estarán permaneciendo atentos durante toda la reunión. ¿Dicen amén? No. Hay algo que es muy importante que me gustaría dejarles desde un inicio. Es importante que nosotros lleguemos a cualquier situación o cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, estudiar. Aquí hay unos libros. A ver quiénes están en la universidad. Una carrera, por ejemplo, que yo sé, no la estudié, pero he escuchado que es tal vez un poquito complicada, medicina. Libro tras libro, libro tras libro. Y es importante que Edwin haya entrado a la facultad, pero es todavía, yo pienso que un poquito más importante que él permanezca. ¿Por qué?
no sé si ustedes han notado, al menos cuando me tocó a mí estudiar, yo recuerdo que cuando iniciamos el curso éramos como 45 personas en la carrera y llegaron que al final 8, 9, no todos permanecen. Pero yo creo que aquí lo importante no solamente es llegar, sino también permanecer. Porque si hablamos, por ejemplo, de Edwin, que está estudiando medicina, él cuando termine su carrera no se queda ahí, sino que él tiene que seguir estudiando y más libros y nuevas enfermedades y nuevos animales. No, nuevos animales, ¿no, verdad? Sí, también, nuevos animales. Por eso. Ah, bueno. Empiezan a surgir nuevas razas. Y él tiene que estar en una constante lectura y se tiene que estar llenando de información, 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 para que él pueda permanecer actualizado. ¿Sí? Pero no solamente Edwin, porque esto no solamente es para el que estudia, esto también es para las personas que trabajamos, para las personas que estudian, pero tal vez están en la secundaria, en la prepa, que es un constante estar leyendo, estar estudiando, porque lo importante no solamente es llegar, sino también es permanecer. ¿Ya vieron, por ejemplo, uno que está escalando una montaña? Le va a costar llegar, pero cuando esté ahí arriba, yo creo que pues, va a ver y va a decir y va a querer tal vez vivir allá, porque a ella le costó subir. Entonces, lo importante no solamente es que nosotros tengamos el conocimiento, sino que también tengamos la práctica. Eso es la permanencia. Nosotros tenemos que estar en una constante lectura. Aquí el lema es permaneciendo en su palabra. Entonces, nosotros tenemos que permanecer. ¿De qué manera? Cuando la palabra permaneciendo dice que es una acción. A ver, regresemos otra vez a la escuela, como que no está muy claro esto. Si yo digo la palabra en infinitivo, ¿cómo es? Permanecer. Pero lo que a mí me enseñaron es que si una palabra está en infinitivo, es porque aún no está en acción. ¿Cierto o no? Entonces, si yo conjugo el verbo, empieza la acción y empieza a desarrollarse todo lo que el verbo requiere, ¿no? En el caso de permanecer, yo permanezco, tú permaneces, nosotros permanecemos. Pero cuando dice permaneciendo, el verbo ya está conjugado. ¿Qué quiere decir? Que ya está en acción. Que ya no es solamente que está ahí quieto, sino que ya está en ese proceso, en ese ejercicio, en esa práctica que cada día necesitamos de la palabra. Ahora la pregunta, ¿cómo le hago para permanecer en una vida que agrade a Dios? Hemos escuchado al hermano Carlos, escuchamos a Rasha y hay algo que dentro de este tema nosotros queremos transmitirles a ustedes y es la permanencia. Nosotros hemos visto cómo muchas veces a través de años de estar en las iglesias, a través de años de estar en congresos, a través de diferentes lugares a los que normalmente somos convocados para leer, para adorar, para orar.
no siempre todos los que inician llegan hasta el final. El apóstol Pablo decía que él tenía que cuidarse. Dice, no sea que yo siendo heraldo, al final yo no logre llegar. Qué importante es permanecer. Rasha nos decía ahorita, ¿qué es permanecer? Es fidelidad. Ahora, en el mundo, hay una mentalidad que se está manejando, que nos lleva a que se nos haga cada vez más difícil permanecer, que cada día que nosotros pasamos, lo que nosotros estamos pensando y estamos buscando, porque el mundo así lo quiere, es que nos vayamos alejando, que nos vayamos apartando de lo que realmente el Señor quiere. El hermano Carlos nos hablaba acerca de la tecnología y nos hablaba cómo esto afecta a nuestra mente, cómo afecta y llega un momento que empieza a afectar también nuestras emociones, nuestra alma. Y hay algo que ahorita, de una manera muy práctica, se los voy a comentar. Cuando, bueno, ustedes, bueno, puede ser que sí, pero si alguno de ustedes o de sus papás compran tal vez un aparato eléctrico, algún electrodoméstico, trae un manual de usuario, ¿no? Pero antes traía el manual de usuario. Ahora, hace un poquito tiempo compramos un refrigerador porque se quemó el anterior y ya no trae manual. Ahora lo que trae es una guía rápida. Dice guía rápida de usuario. Una hojita así que la desdoblas y dice allá, eh, ábrelo, quita todos los protectores, espérate 12 horas, conéctalo, espérate otras 12 horas y empieza a llenarlo. Entonces muchas veces el mundo, aquí están, miren, cuando los de multimedia compraron la cámara, Rasha dijo, yo me llevo el manual. Pero en el mundo están tratando de meter en nuestra mente esto, que la palabra del Señor ya no sea un manual de usuario, sino que sea una guía rápida. Te hablan 10 pasos para ser próspero, 10 pasos para alcanzar la madurez, 10 pasos para... ¿Qué otra cosa? Para ser un líder exitoso, para ser un ministro exitoso, 10 pasos para agradar a Dios. Entonces, muchas veces a nosotros o ustedes como jóvenes, eso empieza a llegar a su mente, empieza a llegar a tu corazón. Y lo que nosotros debemos hacer es no permitir que eso permanezca en nosotros. Los dos textos que leímos al principio, uno es la palabra permanece en ustedes y el otro, ustedes permanecen en la palabra. Cuando la palabra permanece en nosotros es cuando estamos leyendo, es cuando estamos estudiando, es cuando estamos meditando en la palabra. Y cuando nosotros permanecemos en la palabra es porque estamos poniendo en acción, permaneciendo en su palabra. Lo que Dios quiere no es una guía rápida para nuestra vida. Dios dejó la palabra, dejó la Biblia como un manual de usuario. Fíjense que hace unos días platicábamos con unos jóvenes y uno de ellos nos expresaba un poquito acerca de todas las situaciones o algunas de las situaciones que ha pasado en su vida. Y él nos decía que su papá lo dejó muy marcado por cosas, por palabras que su padre le había dicho y a él le afectaron, que marcaron su corazón, que lo hicieron desviarse, que lo hicieron menospreciarse, que lo hicieron
sentirse menos, todo. ¿Se acuerdan de la tablita que tenía Rasha acá? ¿Lo apuntaron? ¿No lo apuntaron? A Rasha no lo apuntaron. Aquí había una tablita donde decía muchas características que a veces nosotros podemos llegar a sentir. Pero hay ocasiones en las que los padres nos marcan y nos dejan esas heridas. Y este joven nos platicaba y nos decía, es que mi papá me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto. Al final nos decía, pero yo ya perdoné a mi papá. Porque yo sé que no hay una guía para ser padre. Pero yo le dije, sí, gloria a Dios, amén, qué bueno que perdonaste a tu padre. Pero ¿saben qué les digo a ustedes? Sí hay una guía. Sí hay un manual de usuario. Y es que la palabra del Señor es una guía de cómo ser padres, de cómo ser madres, de cómo ser buenos hijos, de cómo ser esos siervos que Dios quiere, de cómo ser esos hijos que Dios quiere, de cómo debemos actuar como jóvenes, de cómo debemos actuar nosotros como adultos con los jóvenes, de ustedes, cómo actuar con otros jóvenes. Todo está ahí escrito. Pero lo que ahora está pasando es que el mundo está quitando eso de la mente y del corazón del joven y está metiendo cosas y pensamientos del mundo. Se está menospreciando la palabra y se está volviendo solamente como una guía rápida. Dejó de ser ese manual de usuario como cuando los electrodomésticos traían ahí el librito aquel. No dejes, no permitas que eso suceda en tu vida. Entonces, muy bien, hermano, ya le medio entendí, ya. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para permanecer en una vida que agrada a Dios? Hay muchas formas y todo está escrito ahí, pero yo solamente les voy a decir 5 puntos y esto quiero hacerlo tal vez de una manera muy sencilla, muy práctica, tratando de avanzar lo más que puedo porque quiero llegar a un punto específico con ustedes. Prestar atención. La siguiente, por favor. Hay ocasiones en las que nosotros venimos a las reuniones, venimos como ahorita a los congresos, venimos a los cultos y está acá el pastor y está hablando, y está ministrando y está diciendo y nosotros allí en nuestro lugar, como si nada, de repente nos levantamos, salimos, volvemos a entrar, volvemos a salir, volvemos a entrar. Y muchas veces se menosprecia ese consejo. Qué importante es el prestar atención a las instrucciones que da Dios a través del siervo que se pone aquí al frente, a través de la palabra, cuando tú la lees, cuando tú meditas en ella. Nosotros tenemos que prestar atención a las instrucciones del Padre. Y dice Nehemías 8:3. Estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía. Otra versión dice desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Cuánto calculan? ¿6 horas? Que amanezca a las 6 de la mañana. Imagínense ahí a Nehemías parado frente al pueblo leyendo la palabra. 6 horas. Nosotros aquí llevamos, bueno, si tomamos en cuenta desde que iniciamos, llevamos 5, ya mero los alcanzamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos solamente estaban ahí escuchando la palabra. Nehemías lo único que estaba haciendo es que estaba leyendo y dice, estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía, frente a los hombres, mujeres, ¿y qué más? Y niños en edad de comprender que estaban reunidos en la plaza delante de la puerta de las aguas. Cuando Leo estaba ministrando, él decía,
Yo les digo esto porque yo sé que ustedes comprenden. Yo sé que ustedes entienden. Y es que no le estamos hablando a niños. Hay algo muy curioso que pasa, sobre todo en la edad entre los 12, 15, 16 años. Si pasa después, yo creo que empezaría a pensar y me daría así un poquito de cosa, ¿no? Porque si tú a un niño, perdón, si tú a un joven de 12 años le dices que es un niño, se ofende. Pero cuando tú le pones una tarea de acuerdo a su edad o tal vez un poquito, te dicen, no, soy un niño. ¿Sí o no? A ver, hay una mamá allá, ¿sí o no pasa? Entonces, cuando nosotros estamos reunidos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es prestar atención. Y dice al final, y todo el pueblo prestaba, y todo el pueblo prestaba, ¿qué? ¿A qué? A lo que estaban conversando el de al lado, a lo que estaba diciendo el de atrás, y que de repente comenta el de atrás y te voltea, sí, sí, tienes razón, yo también lo escuché. Eso estaban haciendo. Dice, todo el pueblo prestaba mucha atención al libro de la ley. Recuerdo un pasaje donde está Samuel dándole instrucciones al rey Saúl de lo que tenía que hacer, instrucciones por parte de Dios. Pero Samuel le dijo al final, espera que yo regrese. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Saúl no se pudo esperar. Saúl, en medio de esa desesperación, hizo lo que él quiso. Ya no hizo conforme a lo que le había dicho Dios a través del profeta. Ya no siguió las instrucciones que le habían dado. Y entonces cuando llega Samuel le dice, Dios se complace en la obediencia más que en los sacrificios. Y después le dice, y en prestar atención más que en la grosura de los carneros. Qué importante es no solamente el llegar, el congregarse, sino también el prestar atención es tan importante como que tú hayas llegado. Sí es importante y yo te quiero bendecir y te quiero dar las gracias y te quiero animar a que la próxima vez también vengas. Pero ¿de qué serviría que nosotros estemos aquí horas y horas y horas escuchando palabra, escuchando a diferentes personas aquí adelante que se prepararon, que leyeron, que estudiaron, si tú y yo no prestamos atención? No solamente es llegar, sino es permanecer. Dos, no basta con leer la Biblia, la clave es reflexionar y disfrutar sus enseñanzas día y noche para permanecer. Salmo 101, 2 y 119, 92. Meditar en la palabra. ¿Me puedes buscar el texto? Por favor, Salmo 1, verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
hay un pasaje que a mí me gusta mucho leer los salmos, me gusta mucho leer la vida de David. He visto muchas cosas que el Señor por su gracia me ha mostrado, pero cada vez que leo veo algo nuevo y hay algo que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que yo lo pude ver de esa forma, y es que hay un pasaje, no sé si ustedes recuerdan, cuando el rey David recupera el arca, cuando la tenían los filisteos, dice que se estaba llevando el arca y la estaba llevando a Jerusalén, pero dice que lo puso en una carreta, puso el arca en una carreta y la carreta estaba jalada por dos bueyes. Entonces en una de esas, yo así me lo imagino, ¿no? Que pues no había carreteras, era pura piedra y que estaban caminando los bueyes, pues tal vez majó una piedra, tal vez majó el pie de alguien, no lo sé. Y dice que la carreta se hizo para un lado y el arca se iba a caer. Entonces llegó un hombre, Usa, y metió la mano y al instante se murió. Entonces David dice que, incluso enojado, dice, Señor, pero ¿por qué si estoy llevando el arca, estoy llevando tu presencia, estoy llevando lo que se había perdido? Entonces dice que él mandó el arca a casa de otro hombre, Obed-edom, durante 3 meses. Y yo siempre me preguntaba, ¿no? ¿Y qué pasó esos 3 meses? En casa de Obed-edom dice que Obed fue bendecido durante esos 3 meses. Pero yo me preguntaba qué era lo que hizo David en ese tiempo, ¿no? Y buscando ahí encontré algo que dice que David estuvo meditando acerca de eso, de por qué, de por qué. Pero había algo que era por ley, que los reyes tenían que leerse, tenían que aprenderse de memoria la ley de Moisés. Entonces, ahí me encontré un pasaje donde dice cómo se tenía que transportar el arca. Y dice que el arca se tenía que poner sobre los hombros de los levitas. Entonces, yo me imagino que David lo que hizo fue ir a recordar, a meditar acerca de por qué había fallado eso. Si lo que estaba haciendo era correcto, tenía una buena intención, había recuperado el arca y la estaba llevando a Jerusalén, pero no lo estaba haciendo de la manera correcta. Entonces él, al meditar en la palabra, se dio cuenta que no lo estaba haciendo bien. Y es entonces cuando se da cuenta que el arca tenía que ir sobre los hombros de los levitas, y entonces lo hace de esa manera y la llevan, y sabemos lo que pasó después, que él se puso a danzar, Mical lo menospreció. Pero bueno, meditar en la palabra, lo que ya escuchaste, lo que ya leíste, los textos que ya te aprendiste de memoria, preguntar, Señor, ¿por qué dice esto aquí? Y empezar en tu mente a pensar y a pensar y a pensar, y Dios te va a dar respuestas. Y esa es una forma en la que nosotros estamos permaneciendo en la palabra, no solamente que la leemos, cuando el texto dice que guardemos su ley. Me pon, no, el otro, el 119.92, por favor. Cuando dice que guardemos su ley, no es que agarremos nuestra Biblia, abramos un cajón y lo guardemos. No, no es eso. Sino que es que la guardemos en nuestro corazón para meditar en ella de día y de noche. Bueno, continuamos. La 15, por favor. 3. Ser fiel. Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Ahí de quién está hablando? ¿Alguien sabe? De José, muy bien.
En este pasaje nos habla de un joven, José, que dice que llegó a la casa de Potifar y la mujer lo empezaba a presionar porque quería acostarse con él, quería tener relaciones con él. Y lo presionaba y lo presionaba y lo presionaba. Pero entonces José le dijo esto: no hay otro mayor que yo en esta casa. Él era la máxima autoridad. Después de Potifar, era él, no había otro. Él en ese momento pudo haber hecho lo que quisiera. Él tuvo esa oportunidad, pero no lo hizo así. Pero lo que a mí me llama la atención es que dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él no estaba pensando en Potifar, no estaba pensando en que le voy a hacer un mal a ese hombre que me ha dado la confianza, le voy a hacer un mal a esa persona que me ha entregado toda su casa. Él estaba pensando en Dios, en que lo que iba a hacer no le agrada a Dios. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta, pensar en lo que Dios quiere de nosotros y hacer a un lado lo que nosotros queremos. Porque para permanecer nosotros tenemos que poner en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra, obedecerla, pero también tiene que tener a Dios. En nuestra mente también tiene que estar el ser fiel a Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, entonces vamos a poder ser fieles a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, aún a la iglesia, al pastor. Porque nuestra mente no está solamente nuestro deseo, sino que en nuestro corazón está hacer o cumplir los deseos de Dios. Cuatro. Cuando nosotros estamos en una carrera, si es una carrera corta, no sé cuántos han visto carreras de atletismo o cuántos han practicado atletismo, pero hay carreras de 50 y 100 metros, 100 metros con vallas, la carrera estrella y que tarda menos de 10 segundos y se llenan los estadios para ver esa carrera. 100 metros. Pero nuestra carrera no es así. Nuestra carrera no es rápida. Y si nosotros queremos apresurar las cosas como jóvenes, queremos adelantarnos a nuestro tiempo, a las cosas que tenemos que vivir o a las cosas que sabemos que podemos hacer, pero todavía no es el tiempo, entonces podemos perder la carrera. Esta carrera es de constancia. Es una maratón o una media maratón. Son carreras donde el atleta tiene que cuidar no solamente lo que viene antes, su alimentación, el prepararse, sino durante la carrera. El poder medir sus fuerzas. Porque si llega él a salir como si estuviese corriendo una carrera de 100 metros, se va a cansar, no va a llegar al final. No va a permanecer.
Entonces lo que él tiene que hacer es mantener un ritmo, ser constante. Muchas veces nosotros estamos en esta carrera cristiana. Yo bendigo a Dios por sus vidas, jóvenes desde los 12 años, que ya desde esa edad están buscando servir al Señor. Pero en esta carrera nosotros tenemos una ventaja. Cuando los atletas están corriendo, les ponen unas mesitas, tienen agua o alguna bebida para que puedan recuperar la energía o las sales que han perdido. Las sales, la energía es un poquito más complicado. Y pueden estar en la carrera y toman esa agua, toman esa bebida que tienen allí preparada y lo único que hacen es hidratarse de nuevo. Pero el cansancio no se les quita. Y aún así ellos continúan. Ahora nosotros tenemos una ventaja que como hijos de Dios dice su palabra y he aquí, ¿por qué nosotros tenemos que permanecer en la palabra? Porque su palabra dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando tú estés en esta carrera y te sientas cansado, sientes que ya no puedes más, mira al cielo y dile, Señor, tu palabra dice que tú vas a renovar mis fuerzas. Y al que no tiene ninguna, Él también se las da. Dice amén. Entonces, para poder permanecer, tenemos que tener una vida constante. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Sino qué? Si no desmayamos. Cinco. ¿Lo puede leer? Fuerte. Ahora sí, fuerte. Otra vez. Una, dos, tres. No solo palabras. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este es el final de las diapositivas. No es el final de lo que les quiero compartir, pero es con una intención. Y hagan de cuenta que yo les hablé de la guía rápida. Pero ahora lo que quiero compartir con ustedes en los pocos minutos que me quedan. ¿Cuántos me quedan? 10. Chispas. Bueno, yo estuve leyendo, estuve estudiando y estuve tratando de conectar mi mente y mi corazón con Dios para este momento. Y creo que me preparé para estos últimos 10 minutos que para mí son los más difíciles. Terminamos la guía rápida y vamos con el manual de usuario. Dice amén. Juan 15:5.
Ese no está en la diapositiva. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí nos habla también de permanecer. Pero aquí también están las dos vías, de que nosotros permanecemos en Cristo y que Cristo permanece en nosotros. Y eso va a provocar que nosotros llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Muchas veces como jóvenes venimos, nos presentamos a las actividades y les voy a decir lo que yo hacía, así como Leo estaba comentando hace un rato. Yo iba a la iglesia para que mis papás estuvieran, chispas, me están viendo. Yo iba a la iglesia para que mis papás estuvieran así tranquilos. Yo creo que como joven a veces nos cuesta. Pero el venir aquí no significa que tú estés permaneciendo en Cristo. Tampoco significa que tú estés permaneciendo en su palabra. Fíjense que yo recuerdo en una ocasión, a media cuadra de la casa de mis papás, había una tienda que era mi tío. Y ahí habían maquinitas. No sé, pues a mí todavía me tocó jugar el arcade. Y yo me acuerdo que me hacía el dormido antes de ir a la iglesia. Y recuerdo que yo escuchaba a mis papás decir, déjalo, ya se durmió. Me esperaba, porque ellos se iban caminando a la iglesia, yo me esperaba unos 15, 20 minutos, media hora a lo mucho, me salía y me iba a la tienda a jugar. Lo hacía de una manera consciente. Yo ya estuve en algún momento en la edad que ustedes están. Yo ya sé qué cosas son las que te atraen en el mundo. Y créanme que una de las cosas más difíciles que yo he observado, yo conocí al Señor en el año 2000, hace 26 años. Y una de las cosas que más yo he podido notar que se le complica, no solamente a los jóvenes, no se sientan mal, sino también a los adultos, incluso a los pastores, es permanecer. Permaneciendo no solamente es escuchar la palabra, sino también ponerla en práctica. Ese pasaje nos habla acerca de los frutos. Y muchas veces nosotros queremos esos frutos del Espíritu, ese fruto del Espíritu del que habla la palabra y dice amor, gozo, paz, paciencia, y lo sabemos y lo podríamos repetir de memoria, yo lo sé. Pero lo que Dios quiere ya no es una generación que solamente se aprende los textos para seguir viviendo una vida como la viven los jóvenes en el mundo. Lo que Dios quiere ya no es una juventud que viene a los cultos, que se mantiene en la iglesia, que tal vez los podamos ver aquí postrados, adorando, pero salen y tienen una vida igual que un joven del mundo. No, eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere son jóvenes, una generación que pueda permanecer en esa santidad, en esa consagración. Ministros de alabanza que no vengan aquí estando en pecado. Se los digo porque lo sé. He estado y conozco gente que ha estado. Lo que Dios quiere es que si ustedes hay un anhelo en su corazón de servir al Señor en cualquier área que sea de la iglesia, que ustedes permanezcan en esa santidad, en esa consagración.
¿Qué es lo que pasa después, cuando termina el culto, cuando nos vamos a la casa, cuando estás solo en tu cuarto, cuando no te ven tus papás, cuando no te ve el pastor? El pensamiento del mundo es cada vez peor y va de mal en peor y no va a mejorar, va a empeorar. Llegas a un centro de salud y está ya la mesa. Está una enfermera tomando tus datos y hay una caja ahí. Lleve los que quiera, te dicen, no son chicles, son condones. Preparan una semana de la salud en la escuela y te hablan y te dan cursos y te hablan y te dan talleres de cómo quieren que los jóvenes crezcan, de cómo quieren que los jóvenes vivan. Y te dicen, una de las principales razones para el divorcio es la incompatibilidad sexual. Ve, prueba. Primero vive con él, ve si son compatibles, si no después se van a casar y van a terminar divorciados. No, eso es lo que Dios quiere. Dice su palabra que honroso es el matrimonio. Y si nosotros queremos permanecer en Dios, queremos permanecer en Cristo y poder dar fruto y que nuestro fruto permanezca, nosotros tenemos que permanecer en la palabra. No solamente que la palabra ya esté en nosotros, sino que nosotros tenemos que obedecerla. Tenemos que seguir a Cristo y caminar así como hizo Cristo. Y no solamente tener ese pensamiento de debilidad. El mundo dice que son la generación de cristal. Dios no quiere una generación con una mentalidad débil que fácilmente se aparte, que fácilmente se aleje. Lo que Dios quiere es una generación de jóvenes firme, que sus raíces estén bien plantadas en la roca que es Cristo. Que no cualquier persona pueda llegar y decirte, tú no puedes. Que el enemigo llegue y te diga, tú no puedes terminar la escuela, tú no puedes poner tu propio negocio, tú no puedes ser jefe en esa empresa en la que trabajas. Sino que la palabra venga de lo que tú ya leíste, de lo que ya meditaste. Y puedas decir, todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me da la fuerza. Que puedas decir, Dios es el que da el poder de hacer riquezas. Dios no está peleado con las riquezas. Dios no quiere una generación que diga pobre pero honrado. Hace unos días, meses tal vez, yo recuerdo que estábamos aquí en una reunión de jóvenes y estaba hablando y estaba diciendo, y yo dije, Dios quiere que trabajen poco y que ganen mucho. Solamente una persona dijo amén. Bueno, he ahí. Una semana, tal vez 15 días, platicando, me dice, ya no tengo trabajo. Yo dije, ¿qué? Pero me dijo, ya no tengo trabajo, me salí del que estaba. ¿Pero por qué? Porque tengo uno mejor. ¿Qué creen? Me dijo, voy a trabajar menos y voy a ganar más. Dios lo que quiere es una generación de jóvenes que crea en su palabra, que tenga su fe puesta en el Señor. No en las cosas que dice el mundo. El mundo te va a decir muchas cosas de las que tú no eres.
Permanecer no es fácil, yo lo sé. Muchas veces, de verdad se los digo, muchas veces he tenido ese sentimiento de ya no voy a regresar. Pero no les podría estar hablando de esto hoy. Es difícil permanecer. Es difícil permanecer, pero la palabra del Señor dice que Él no te ha dado un espíritu de cobardía para estar nuevamente en temor, sino que Él te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así como José, estando en esa situación que él pudo haber hecho y nadie se iba a dar cuenta, así sé que también muchos de ustedes pudieran estar en esa situación, y lo sé porque yo lo estuve. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a actuar como dice el mundo? ¿O vamos a actuar como dice la palabra? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dios ya nos dio las herramientas. Ya no podemos seguir actuando como actúa la juventud del mundo. ¿Me ayudas? Ya no podemos seguir actuando como dice el mundo que tenemos que actuar. Tenemos que actuar como dice el Señor que actuemos. ¿Y cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos tratar a nuestros padres? ¿Cómo debemos tratar a nuestros hermanos? A nuestros amigos, a nuestra familia. Todo está en el manual. Todo está en su palabra. No podemos seguir siendo esa generación que no permanece. Lo triste no es que la juventud que está allá afuera esté pensando en esto, en tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Lo triste no es que esa juventud de allá afuera esté pensando en alejarse más y más. Lo triste no es pensar que esa juventud no tiene con qué defenderse. Lo triste es que ese pensamiento del mundo entre a nuestros jóvenes. Lo triste es que un joven que ha escuchado, que ha tenido consejo, que ha leído la palabra, que incluso ha estado aquí postrado, adorando al Señor, luego se vaya y tenga ese deseo insaciable de hacer cosas, de ver cosas que no debe, que tenga un pensamiento de querer acabar con su vida. Eso es lo triste, de que no puedan permanecer fieles a una casa, que no puedan permanecer fieles a sus padres. Lo que Dios quiere es una generación firme, fuerte en el Señor, que tenga su mirada puesta en Él, el autor y consumador de la fe, no en un hombre.
Sí, tienes razón. Pero ese hombre que muchas veces vemos como nuestro padre, como nuestro pastor, también se esfuerza, también se sacrifica por ti. No puedes menospreciar su consejo. Basta ya de ese pensamiento mediocre, de creer de que no podemos alcanzar las cosas. Dios ya dijo que tú vas a ser feliz. Dios ya dijo que si tú honras a tu padre y a tu madre, todas las cosas que hagas van a prosperar. Que tus días sobre la tierra se van a alargar. Pero que a nosotros corresponde es creer. De eso se trata la fe. La fe no puesta en lo que dice el mundo, sino en lo que Dios dice a través de su palabra. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primero hay que creer. Después hay que permanecer para poder ser verdaderamente discípulos de Cristo. Y así poder conocer la verdad. Y a través del conocimiento de la verdad poder ser libres. Libres de ese pensamiento que tiene el mundo de ti y de mí. Y comenzar a creer en nuestro corazón y en nuestra mente lo que Dios cree de nosotros. Basta ya de esa generación sin principios. Basta ya. Dios no quiere eso. Dios quiere que te vaya bien. Su palabra dice que Él ya te vio sentado en lugares celestiales con Cristo. Muchas veces este texto para evangelizar, y sí, gloria a Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, pero hay algo antes. Yo sé que muchos de los que están aquí ya creyeron. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí realmente podemos decir que estamos permaneciendo? Permaneciendo, permaneciendo, un presente continuo. Permaneciendo así como el yo soy. Yo soy ayer, yo soy hoy, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice el Señor. Así también nosotros deberíamos poder decir, permaneciendo ayer, hoy y mañana también. Ya no queremos más a esa generación de jóvenes que se apartan, que se alejan,
sino que verdaderamente han entendido lo que Dios dice a través de su palabra. Yo te invito a que te pongas de pie y yo quiero orar por ti. Pero lo que quiero hacer es orar para que juntos podamos permanecer.